Pensaba plantearlo en el curso de la exposición, pero dado que coloca con tanta elocuencia a Miguel el tema, él sabe, porque lo hemos conversado, que estamos trabajando 3 propuestas legislativas que probablemente estén listas en los primeros meses del próximo año y que tienen que ver precisamente con lo que él ha mencionado. El ejemplo colombiano que él menciona es muy importante, porque con esas leyes que facilitan la alocación de producciones externas y que facilitan la protección de los productores y que facilitan la exhibición de los productos cinematográficos locales en las salas, se están logrando cosas muy importantes. En el caso colombiano, como lo ha dicho bien él, se ha logrado no solo la multiplicación de producciones cinematográficas, sino también la elevación de la calidad del personal local, porque el director que viene de fuera dialoga con el director colombiano, porque el maquillista que viene a hacer su trabajo dialoga con el maquillista colombiano, porque el sonidista dialoga con el sonidista, y en ese intercambio se genera la producción de personal local, de talento local, de capacitación, que es un producto muy importante, además del que se ha señalado ya, el hecho de que la imagen de Colombia en el mundo sea permanentemente promovida, sea permanentemente expandida. Ten por seguro, Miguel, porque lo hemos hablado ya, vamos a trabajar en esa dirección, en esas leyes que vamos a presentar el próximo año. He seguido con atención a través de las redes el debate de esta reunión. He visto cómo mis colegas de gabinete me han puesto la valla altísima, han hecho magníficas exposiciones. He escuchado con atención también la manera en la que ha planteado el señor Rodríguez Pastor su exposición el día de ayer en esta sala y me ha gustado el modo en que coloca su exposición. Ha dicho, tenemos que pensar los problemas desde el futuro. No podemos seguir resolviendo las cosas al paso en que nos salen. Tenemos que tener una visión de futuro y desde esa visión de futuro plantearnos los problemas hoy día. Y yo quisiera, tomando pie en esa magnífica intervención y en esa manera de plantear los problemas, colocar también aquí cuál es la visión que tenemos desde el Ministerio de Cultura, cuáles son los problemas, los objetivos a los que queremos llegar y que informan el conjunto del trabajo del Ministerio en la gestión que ahora está a mi cargo. ¿Qué objetivos tenemos? Tenemos 3 objetivos generales. 1, abatir la discriminación, toda forma de discriminación, particularmente aquella de origen étnico-cultural. Lo hacemos no solo porque ha sido colocado por el presidente Kuczynski en su discurso del 28 de julio, cuando asumió la presidencia de la República, no solo porque es un derecho y ya solo eso sería suficiente razón para llevar adelante este objetivo general, sino también porque necesitamos tener individuos y poblaciones con seguridad psicológica suficiente para arriesgarse al error. Y eso nos lleva al segundo punto, el impulso de la creatividad. Solo desarrolla su creatividad aquel que no tiene temor a errar, aquel que se arriesga a equivocarse, aquel que sabe que el error es finalmente el método de conocimiento y el método de la creación. La creación no como el uso de los recursos en una situación determinada para resolverla con temas del presente. La creación como la conexión entre 2 elementos que ya existen y el surgimiento, la creación de uno tercero que no existía y nos permite dar un paso adelante. Y el tercer objetivo tiene que ver con el hecho de que queremos que se logre un nuevo nivel de conciencia sobre la importancia de la cultura en la sociedad peruana. El alegato de Miguel es precisamente eso, llamar la atención sobre la importancia de la cultura en la sociedad peruana, sobre todo en un país como el nuestro, que es un país no solamente milenario, sino que es un país cuna de civilización. No hay en el mundo más de 9 países que puedan decir de sí mismos que son cuna de civilización. Y eso es no solamente un orgullo, sino que es una responsabilidad. En las recientes conversaciones que hemos tenido con el ministro de Cultura chino, le hemos colocado la necesidad de que Perú y China encabecen la necesidad de formar un grupo de países cuna de civilización que empiecen un diálogo para enfrentar los dilemas que hoy en día enfrenta el mundo, una crisis de valores, una crisis de horizonte, y que podamos entonces, aquellos países no solo antiguos,
sino creadores autónomos de civilización, poder tener que decir algo frente a la crisis contemporánea. Y eso es valorar lo que somos. Somos cuna de civilización. No me voy a cansar de repetirlo porque tenemos que darle la importancia a ese hecho. Y es parte de nuestra proyección global. La imagen nuestra, la naturaleza misma de nuestra identidad cultural es parte de nuestra proyección global. Cómo se desarrolla, conforme se despliega la economía del conocimiento en el mundo, todos los procesos tienden a homogeneizarse. Ya no solamente por el despliegue enorme y vertiginoso de la robótica que habrá de generar una crisis enorme de empleos en el mundo y fenómeno contra el cual tenemos que prevenir, sino también porque los propios procesos homogeneizan. Bueno, la divisa de batalla habrán de ser las identidades. Y el país tiene en eso no solamente es un país emergente, es una potencia global. Somos 9, tenemos que asumir esa responsabilidad y es parte de nuestro trabajo. La cultura, no solo las industrias culturales, la cultura, toda la cultura, es una industria y tenemos que tratarla como tal. Tenemos que reconocer que es así. Ya en este momento, con lo poco que tenemos de trabajo y con el mucho impulso que se da desde la sociedad y desde los creadores, somos el 1.58% del Producto Bruto Interno del país. Y se producen 3.3% de los empleos totales que se producen en el país. Con una característica adicional, el 62% de los empleos que se producen en el sector cultura son mujeres. Y una característica cualificada adicional, no hay en los empleos que se producen en el sector cultura una brecha de género. A igual trabajo, igual salario. No importa si es hombre o si es mujer. Y esto es un tema que tiene que ver con la naturaleza misma del proceso cultural. Como ha dicho bien Miguel, se han hecho algunas cosas, pero no ha sido suficiente. Y uno lo puede ver siguiendo la inversión per cápita en cultura, en dólares, medida en dólares por habitante. Nosotros llegamos al 0.75%. Colombia está en el 2.55 dólares por habitante. Argentina en el 3.7, México en el 11.3 y Francia en el 36.56. Es evidente que estamos rezagados. Y ese rezago no es o puede ser visto como un problema, pero tiene que ser visto también como una oportunidad. La inversión pública y la inversión privada están llamadas a cerrar esa brecha. Necesitamos dar todas las facilidades que sean necesarias y por eso las iniciativas legislativas, que vendrán estas 3 y vendrán otras más para discutir también nuestro patrimonio cultural, tiene que facilitarse los procesos de inversión. Así como hemos logrado regímenes tributarios y de otro tipo especiales, por ejemplo, para la agricultura moderna en nuestro país, que se ha desarrollado con fuerza y con éxito, tenemos que tratar del mismo modo la cultura. La cultura es también una industria y es una industria que necesita por este momento cobijo, no permanente, no perpetuo, pero un momento en el cual hay que impulsar el desarrollo de proyectos como los que Miguel ha expuesto aquí. Las cifras globales son impactantes, pero no las pongo para impresionarlos, las pongo simplemente para ver la magnitud de la brecha que tenemos que cubrir. Y esa brecha que tenemos que cubrir, la tenemos que cubrir juntos. Igual, los ingresos mundiales por actividad cultural son también cifras muy importantes. ¿Qué cosas nos dicen en resumen las cifras para el caso del Perú? Nos dicen básicamente 5 cosas. Una, que hay una demanda ampliada de consumo cultural en todos los sectores, menos en los más pobres. La demanda de consumo cultural está creciendo en A, en B, en C, en D, para usar las categorías de las encuestas, pero está descendiendo en E. Y ese es un problema. Es una oportunidad el desarrollo de la demanda cultural, pero también tenemos que atender que no se produzcan más brechas que ponen en riesgo la cohesión de la sociedad y, por tanto, generan un espacio para el desarrollo también de la inseguridad. En segundo lugar, lo que nos dicen las cifras es que hay un incremento de la demanda de calidad en ese incremento de la demanda por consumo cultural. Esto aparece en todos los grupos de enfoque que hemos realizado en el Ministerio. Hay un incremento de la demanda de calidad para el consumo cultural. Y esa es la distinta variación de las películas de las que hablabas tú, Miguel. En tercer lugar, nos dice que la oferta
está creciendo. El Perú vive en este momento, en varios aspectos de la actividad cultural, un momento de inflexión, de crecimiento. No es solo la experiencia del cine, es también la experiencia del teatro, es también la experiencia de la plástica, es también la experiencia de la arquitectura, que no la hemos notado suficientemente. 5 o 6 museos peruanos han sido premiados en los últimos años, han sido reconocidos por su calidad arquitectónica. En general, hay un movimiento en el cual está creciendo la calidad, la oferta cultural de nuestro país. No es solo, aunque es muy importante, nuestra oferta culinaria, pero junto con ella hay un conjunto de ofertas culturales que están creciendo. En cuarto lugar, lo que nos dicen las cifras es que esa oferta y esa demanda están creciendo básicamente por impulso de la sociedad, por impulso de iniciativas individuales, por impulso de creadores, por impulso de colectivos, y que frente a ese crecimiento de la demanda, en quinto lugar, la acción del Estado ha sido débil. Ha sido débil, entre otras cosas, porque no contamos todavía con un plan nacional de cultura que nos permita cohesionar el conjunto de procesos de apoyo, de impulso a la actividad cultural en el país. En el Ministerio de Cultura, el año 2016, que está concluyendo, no teníamos asignada ninguna cifra para ejecutar obras por impuestos, ninguna. Y sin embargo, se nos ha acercado gobiernos regionales, municipios provinciales, municipios distritales, que muchos de ellos no sabían que tenían la posibilidad de acceder a este mecanismo de obra por impuestos para desarrollar iniciativas culturales. Con una pequeña unidad muy eficiente de trabajo para desarrollar proyectos y apelar a la iniciativa de obras por impuestos, hemos desarrollado alrededor de 20 millones de soles que no vienen de cifras asignadas al Ministerio de Cultura, sino que derivan de las cifras asignadas a los distritos, a las provincias del país. Y este mecanismo lo vamos a seguir usando, ahora ya con una asignación propia del Ministerio, pero impulsando también su uso por parte de los municipios y de las regiones. Tenemos en el país 17.000 millones posibles de ser usados por el mecanismo de obras por impuestos que no se usan. 17.000 millones. El objetivo nuestro es poder usar siquiera el 1% para el sector cultura. Si lográramos eso, estaríamos ejecutando en obras por impuestos la mitad del presupuesto total asignado al Ministerio en esta gestión. Hasta aquí mi formulación en relación al tema de industrias culturales. Quisiera hablarles de otro tema que me parece también muy importante y que es una oportunidad para que la podamos desarrollar adelante juntos, la relación cultura-territorio. Hasta aquí hemos pensado nuestra relación con el territorio y con el desarrollo urbano más bien como una relación sufriente. La política nuestra ha sido defender un muro, una piedra, un espacio, una calle, y eso hay que hacerlo, porque nos mandata la ley. Pero creo que requerimos dar un paso adelante en esa manera de plantearnos la defensa del patrimonio cultural. Está aquí, creo, todavía el alcalde del Cusco, con el cual hemos hablado mucho de estas cosas. Y les quiero plantear el tema de qué significa esta relación entre cultura y territorio, usando particularmente el ejemplo del Cusco. Podríamos hablar de Trujillo, podríamos hablar del Rímac y del centro de Lima, podríamos hablar de Pueblo Libre, pero vamos a hablar del Cusco, que es la joya de la corona. Si las tendencias actuales continúan, es decir, si el crecimiento demográfico sigue siendo el que es, si sigue creciendo el parque automotor como está creciendo, si sigue creciendo el comercio y la inversión como están creciendo, y si sigue creciendo el turismo como queremos todos que crezca, con el actual modelo de gestión, el Cusco, su centro histórico, su patrimonio histórico, patrimonio de la humanidad, va a ser irreversiblemente afectado. Y vamos a terminar matando la gallina de los huevos de oro. Seguiremos defendiendo los muros, las piedras, los espacios, las calles, pero creo que tenemos la necesidad de pensar el problema de manera diferente. ¿Y qué cosa es pensar de manera diferente? Organizar desde la cultura la defensa, puesta en valor y disfrute del patrimonio. Allí donde hay un terreno que va a dejar de ser aeropuerto, construyamos un nuevo centro moderno de la ciudad del Cusco. Un centro moderno que quite las presiones del centro histórico y traslade parte de esas presiones a ese nuevo centro moderno. Ese es un proyecto descomunal. Eso reclama capitanes de industria y un Estado convicto y convencido de que hay que hacer esa tarea.
Y eso abre una oportunidad también para la inversión pública y privada. Y de esa manera conjugamos inversión y defensa del patrimonio. Esa es una manera en la que tenemos que plantearnos el tema. Este mismo proceso, esta misma manera de plantear las cosas, la podemos plantear para distintas ciudades del país. Y de hecho, estamos conversando con el Ministerio de Economía para que el Perú, por primera vez en su historia, acceda a un préstamo para proyectos de cultura, de modo que podamos intervenir en los próximos años en dos temas. El primero, el que acabo de mencionar, intervenir en 10 centros históricos de ciudades principales del país para poder ir en esta dirección, proteger el patrimonio y al mismo tiempo facilitar los procesos de crecimiento. Y en segundo lugar, hacer lo que hemos ya venido trabajando en estos meses, adecuar nuestra relación con el satélite para construir un catastro nacional de bienes arqueológicos. ¿Por qué es importante esto? Todos ustedes son inversionistas y alguna vez han tenido que sacar certificados de inexistencia de restos arqueológicos y saben lo que eso significa. Construir un catálogo nacional, un catastro nacional de bienes arqueológicos significa la posibilidad de pasar a un mecanismo lo más automatizado posible para que quienes quieran desarrollar proyectos de inversión puedan saber si pueden o no pueden hacerlo. Y si pueden hacerlo, cuáles son las condiciones en las cuales tienen que tratarse esos proyectos de inversión. Y de esa manera estaremos facilitando el crecimiento del país, desde el manejo de la cultura. Quiero resumir porque se me acaba el tiempo. Creo que no solamente en economía, en todas las actividades de la vida social, el piloto automático ha muerto. Necesitamos pensar juntos el futuro. Y pensando juntos el futuro, desde ese futuro imaginado, necesitamos enfrentar los problemas. No basta con dar respuestas reactivas a los problemas tal como nos vienen saliendo. Necesitamos pensar un diseño general que nos permita darles una orientación común. Si queremos pensar el futuro, necesitamos un lenguaje común. Necesitamos salir de la comunidad de nuestros prejuicios para poder arriesgarnos a pensar juntos ese futuro. Y hay que construir ese lenguaje común. Somos, a pesar de todos los éxitos, a pesar del crecimiento, todavía somos un país de distancias y tenemos que acortar esas distancias. Salir de la comodidad de nuestros prejuicios nos obliga a ir en el acortamiento de esas distancias. ¿Por qué? Porque si no podemos enfrentarnos más tarde que temprano, o más temprano que tarde, a la posibilidad de que todo lo que estamos construyendo se venga abajo. Y tenemos que hacernos cargo preventivamente de eso. Y eso es política, eso es gran política. Y estamos llamados todos a hacerla. La idea de un lenguaje común en realidad es condicente con un concepto que también he escuchado en esa exposición a la que hice alusión, la idea de valor compartido. Se trata de lo mismo en el fondo. Se trata de desarrollar iniciativas que nos permitan construir esa sociedad no solamente organizada, sino también solidaria, en la cual tenemos la garantía de gobernabilidad y de consistencia para los procesos de inversión. En tercer lugar, necesitamos, para poder preservar nuestro patrimonio cultural, para poderle dar importancia a lo que es la identidad nuestra, a lo que tenemos como herencia, necesitamos defender el futuro, el pasado pensando desde el futuro. Una idea que se ha repetido aquí y que vuelvo a señalar. No se puede defender nuestro patrimonio, nuestra herencia patrimonial arqueológica, colonial, republicana, material o inmaterial, desde la adoración acrítica del pasado. Necesitamos pensar también ese pasado y finalmente inventar desde una idea común, compartida de futuro, lo que de ese pasado elegimos ser. Es una elección. Ni es herencia ni es maldición. Es una elección que tenemos que hacer y mejor si la hacemos juntos. Finalmente, lo que les he mencionado no es algo que vamos a hacer, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo con Cálida en el programa de Huacas de Lima, lo estamos haciendo con Antamina en el Museo de Chalín de Huántar, lo estamos haciendo con el Banco de Crédito en la recuperación y el rescate de la iglesia de San Sebastián en el Cusco, lo estamos haciendo con Shugán en la reconstrucción del Templo del Señor de Luren, que estuvo atorado más de 9 años y que felizmente en 2 o 3 meses hemos podido poner en ejecución.
y lo estamos haciendo con muchas otras iniciativas, empresas privadas y fundaciones como la Fundación Vice, a la que acabamos de darle el Premio Nacional de Cultura en mérito al trabajo que están haciendo para la defensa del patrimonio cultural. Lo que quiero hacer para concluir es invitarlos a acercarse a nuestro ministerio. Tenemos ahora una cartera de proyectos, un conjunto de iniciativas y nos gustaría, de verdad nos gustaría, que se acercaran, apoyaran el trabajo que estamos haciendo y tengamos una relación que nos permita llegar al Bicentenario haciendo algo juntos. Si somos sinceros, si miramos hacia atrás, sabemos que no hemos hecho muchas cosas juntos. Bueno, lleguemos al Bicentenario de esta sociedad milenaria haciendo cosas juntos. He venido a este diálogo, un diálogo que desde la cultura no es fácil. Dicen los chinos que la inversión es fría y la cultura es caliente. Bueno, a lo mejor si mezclamos lo frío y lo caliente, logramos un espacio civilizado de convivencia. Muchas gracias.